Cuando ves la palabra elefante, ¿qué te viene a la mente? Un animal que vive en zonas tropicales, con una larga trompa y enormes colmillos, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que en la mente china, ese elefante nunca ha sido solo un animal? El carácter xiang puede ser muchas cosas a la vez. Puede ser el clima, los fenómenos, la imagen, la imaginación, el símbolo. Puede ser xiang del I Ching, que revela las leyes del universo, o el xiang de la medicina china, que permite observar el estado del cuerpo. Un mismo carácter no conecta solo con un ser vivo, sino con toda una forma de entender el mundo. Y entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo pasó Xiang de ser un animal concreto a convertirse en todo un sistema de pensamiento? Hoy vamos a desentrañar paso a paso la lógica detrás de esta idea que lleva más de 3000 años en construcción. Hace más de 3000 años, los antiguos chinos dibujaron un carácter como este. Xiang. Si observas su forma en los huesos oraculares, no necesitas estudiarlo para entenderlo. Lo reconoce al instante. Una trompa larga, una cabeza enorme, un cuerpo pesado, incluso una cola que cae hacia abajo. No es un símbolo abstracto, es prácticamente un dibujo de un elefante. El diccionario más antiguo de China, el Shuowen Jiezi, lo describe así: Xiang, gran animal del sur, con larga trompa y colmillos. Reproduce la forma de su nariz, sus dientes, sus 4 patas y su cola. Es decir, Xiang era en su origen una representación directa de un elefante real. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿No viven los elefantes en regiones tropicales? Y entonces, ¿por qué en la antigua China, en el corazón del territorio central, existía incluso un carácter para ellos? La respuesta puede sorprenderte. En la antigüedad, la cuenca del río Amarillo era mucho más cálida y húmeda que hoy. Ese territorio también era hábitat natural de los elefantes. En las ruinas de Yinxu, los arqueólogos han encontrado restos de elefantes, objetos de marfil e incluso registros de elefantes utilizados en la guerra. Para los antiguos chinos, el elefante no era algo exótico ni lejano. Formaba parte de su mundo cotidiano. Su marfil era uno de los materiales más valiosos. Aparecía en objetos rituales, en adornos, en utensilios de uso diario. El elefante estaba en todas partes. Y aquí está la clave de todo. Xiang no nace como una idea abstracta, sino como algo que podía verse, tocarse y reconocerse de inmediato. Y fue precisamente esta forma completa, clara y tangible lo que permitió que,
con el paso del tiempo, Xiang iniciara un viaje extraordinario de un animal concreto a convertirse en una de las palabras fundamentales con las que los chinos describen el mundo. Cuando los antiguos chinos observaban a los elefantes día tras día, descubrieron algo fundamental para reconocer un elefante. Primero, captamos su forma completa, su presencia visible. Y poco a poco entendieron que esto no solo ocurre con los elefantes, sino con todo lo que existe. Todo en el mundo se presenta ante nosotros a través de una forma, de una apariencia que puede ser percibida. Así el significado de Xiang dio su primer gran salto, de la forma de un elefante a la forma de todas las cosas. Todo esto dio lugar a muchas palabras que aún usamos hoy. Lo que vemos en los paisajes del mundo es Jinxiang. Los movimientos del cielo, el sol, la luna, las estrellas, son Tianxiang. Los cambios del clima, el viento, las nubes, la lluvia, son Qixiang. La apariencia de una persona es su Xinxiang. Y las características visibles de cualquier cosa, su xianxiang. Xiang se convierte así en una forma de nombrar cómo el mundo aparece ante nosotros. Incluso en el Tao Te Ching se dice, y en lo distinto y lo difuso hay formas. Es decir, incluso en lo más abstracto o confuso, siempre hay algo que se manifiesta como xiang. Pero el verdadero punto de inflexión llega más tarde. Un pensador de la antigua China, Han Feizi, describe una escena muy reveladora. Las personas ya no podían ver elefantes vivos, solo tenían huesos. Y entonces, a partir de esos restos, reconstruían en su mente la imagen de un elefante vivo. Y a todas esas formas creadas en la mente, aquello que imaginamos, reconstruimos o proyectamos, también se les llamó xiang. Y de ahí nace una palabra clave en chino, xiangxiang, imaginar. Aquí ocurre algo decisivo. Xiang deja de ser solo lo que vemos con los ojos y pasa a ser también lo que construimos en la mente. Podemos imaginar lo que nunca hemos visto. Podemos diseñar en nuestra mente algo que aún no existe. Podemos incluso anticipar el futuro, creando su forma antes de que ocurra. Xiang no es solo el mundo exterior, sino también el mundo interior. Y en ese momento se convierte en un puente entre lo visible y lo invisible, y entre la realidad y el pensamiento. Un puente que conecta al mundo que percibimos con el mundo que creamos. Y es precisamente este puente el que dará forma a toda la filosofía china. Cuando Xiang se convierte en un puente entre lo objetivo y lo subjetivo, da un paso más. Se convierte en una herramienta para entender el mundo. Y esta idea alcanza su forma más completa en un libro fundamental de la cultura china, el I Ching. Y en este texto se dice algo clave. 是故
义者，象也，象也者，象也。El I se basa en las formas, y las formas son representaciones. Es decir, todo el sistema del I Ching se construye a partir de xiang. Pero aquí, xiang ya no es un animal, es un modelo, un conjunto de símbolos que permite representar las estructuras y los cambios del mundo. Lo que conocemos como hexagramas son precisamente eso. Combinaciones de líneas yin y yang que corresponden a diferentes situaciones de la realidad. Cada uno es un xiang. El cielo, la tierra, el trueno, el viento. Pero lo importante no es el símbolo en sí. Lo importante es lo que representa. Los antiguos no veían signos abstractos, sino relaciones, procesos, transformaciones. Y el principio es el mismo que vimos antes. Igual que, a partir de unos huesos, reconstruimos un elefante completo en la mente. Aquí, a partir de símbolos, se reconstruye la lógica del mundo. Por eso, xiang también adquiere otro significado, el de señal, indicio, manifestación. Los cambios del cielo indican los ritmos de la naturaleza. Los cambios en los xiang revelan la dirección en la que evolucionan las cosas. Xiang se convierte así en una herramienta para anticipar. Esta forma de pensar no se limita al I Ching. En el Tao Te Ching, Lao Tzu dice, 直大象, 天下王， que sostiene la gran forma, atrae a todo bajo el cielo. Aquí la gran forma no es algo físico, sino la estructura profunda del mundo. Incluso en los textos políticos antiguos, las normas y las leyes también se entendían como xiang, modelos visibles que las personas podían seguir. Y es aquí donde llegamos al núcleo de todo. Una forma de pensar basada en xiang, una forma de comprender el mundo, no dividiéndolo en partes, sino captando su forma global. Como cuando reconocemos un elefante, no analizamos cada detalle por separado, sino que percibimos su forma completa de un vistazo. Así es como los antiguos chinos entendían la realidad. Y todo comienza con ese primer trazo, hace 3000 años. Cuando alguien dibujó un elefante, y sin saberlo, dibujó también una forma de pensar. Puede que todo esto, los hexagramas del I Ching, la gran forma de Lao Tzu, parezca lejano, casi abstracto. Pero en realidad, esta forma de pensar nunca desapareció. Sigue presente todos los días en la vida cotidiana. Uno de los ejemplos más claros es la medicina tradicional china. Su principio fundamental podría resumirse así: observar lo externo para entender lo interno. A través de los signos visibles del cuerpo, el pulso, el aspecto, los síntomas, se infiere el estado de los órganos internos. Es decir, a partir del xiang se reconstruye lo que no se ve. Es exactamente la misma lógica que vimos antes. Como cuando, a partir de unos huesos,
reconstruimos un elefante completo en la mente. Y este modo de pensar va mucho más allá de la medicina. El propio sistema de escritura chino nace de aquí. Los caracteres más antiguos son pictogramas, dibujos que capturan la forma de las cosas. Escribir era, en su origen, representar, xiang. Incluso las palabras que imitan sonidos se llamaban onomatopeas, porque reproducen su forma. Y lo mismo ocurre en el juego. El ajedrez chino, por ejemplo, no es solo un juego, es un modelo. El tablero representa un campo de batalla y cada pieza simboliza un elemento del mundo real. Es una simulación completa de la guerra. Y en el lenguaje cotidiano, xiang está en todas partes. Expresiones como 万象更新, 气象万千, 险象环生. Palabras que usamos sin pensar, pero que siguen llevando dentro de esta misma lógica. Y es aquí donde todo se conecta. Xiang ya no es solo un concepto filosófico, es una forma de percibir, de interpretar y de reconstruir la realidad. Una forma de pensar que ha permanecido viva durante miles de años, integrada en el lenguaje, y en la cultura y en la vida diaria. Hoy hemos recorrido un camino que no solo pertenece a un carácter, sino a toda una forma de pensar. Partimos de un elefante real, un animal que habitaba la tierra de la antigua China, y al que los primeros escribas dieron forma y en un carácter, xiang. Después, ese mismo carácter se expandió y empezó a describir no solo a un animal, sino la forma de todas las cosas. Más tarde, entró en la mente humana y dio lugar a la imaginación, una forma de construir en nuestro interior aquello que no vemos. Luego, se convirtió en una herramienta para entender el mundo. Y en el núcleo de la filosofía china, capaz de representar los patrones del universo. Y con el paso del tiempo, se integró en la vida cotidiana, y en el lenguaje, y en la medicina, y en la cultura, y hasta convertirse en una forma de pensar, de un elefante a una manera de ver el mundo. Y ese es el poder de un carácter chino, porque nunca ha sido un símbolo rígido o estático. Es algo vivo. Ha crecido junto con la forma en que los chinos entienden la realidad. Y en ese proceso ha conservado una idea fundamental: no fragmentar el mundo en piezas aisladas, sino captar su forma completa, sus relaciones, su totalidad. Captar el xiang, comprender el mundo y también comprendernos a nosotros mismos. Si este video te ha hecho ver algo por primera vez, que palabras como imaginar o fenómeno nacen de la misma raíz y que toda una forma de pensar puede estar contenida en un solo carácter, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje, porque en los próximos videos seguiremos explorando otros caracteres y descifrando los códigos culturales y filosóficos que se esconden dentro del chino. Nos vemos en el próximo video.